después de 6 años, mi nuera golpeó la puerta y reveló la verdad oscura que jamás imaginé. En un día cualquiera, la vida de don José dio un vuelco inesperado. Era una tarde calurosa de abril, el sol brillaba con fuerza, pero el aire parecía cargado de algo más que el calor, había una tensión en el ambiente que lo hacía vibrar. Don José, adentrándose en sus pensamientos mientras regaba sus plantas, oyó un golpe inusitado en su puerta. En verdad, no esperaba a nadie. Latidos en su pecho se intensificaron mientras se acercaba, sin saber que iba a destaparse un secreto que había permanecido oculto por años. Cuando abrió la puerta, su nuera, Lucía, lo miraba con ojos desbordantes de miedo, como si una sombra la siguiera. Abuelo, dijo, su voz entrecortada, tengo que hablarte, hay algo que no sabes. Su tono helado le erizó la piel. Don José sintió un nudo en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de presagios. La imagen de su esposa fallecida brilló en su mente, y esa sensación de pérdida se intensificó, como si su presencia lo estuviera observando, preguntándose qué estaba sucediendo. Al entrar, el silencio era casi palpable. Lucía cerró la puerta con cuidado, como si temiera que los ecos de su confesión pudieran escapar. Tu hijo, mi esposo, su vida no es lo que crees. Todo este tiempo, algo ha estado en la sombra, y necesito que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. Don José sintió un escalofrío recorrer su espalda, el sudor se acumulaba en su frente mientras su mente corría a 1000 por hora, tratando de entender. ¿Qué debía significar eso? La atmósfera se tornó aún más tensa, cada palabra parecía un intruso, cada susurro acentuaba la gravedad del momento. Lucía, temblando de nervios, se acercó lentamente. He estado recibiendo mensajes anónimos, y hay cosas de nuestro pasado que él ha escondido de todos nosotros. Un fogonazo de terror iluminó su alma. Esa revelación era un puñal directo al corazón. La familia, la unión que siempre habían presumido, podría estar basada en una mentira colosal. Pero eso no era todo. El pasado que Lucía mencionó, ocultaba un secreto oscuro que podría destruirlos. Don José tomó una respiración profunda, sintiendo que la verdad estaba a punto de revelarse, pero sería realmente lo que imaginaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La mirada de Lucía se oscureció, llena de una mezcla de temor y determinación. Hay un nombre, murmuró, apenas audible. El mismo nombre que me llegó en los mensajes. Cada vez que abro esos textos, siento que el tiempo se detiene y me llena de terror. ¿Estás listo para escuchar esto, abuelo? Porque lo que viene podría cambiarlo todo, y ahí se quedó. Con esa pregunta resonando en el aire, el corazón de don José palpitaba con fuerza, ansioso por desentrañar la historia que yacía en el umbral de la verdad, esperando con ansiedad su desenlace. Don José sintió como sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. La incertidumbre lo envolvía, el sudor perlaba su frente y sus ojos se fijas en Lucía, quien parecía estar al borde de un colapso. El silencio entre ellos se volvió denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo una explosión a punto de suceder. ¿Qué nombre, Lucía?, forzó a salir de sus labios. Cada palabra se sentía como un esfuerzo monumental, un paso a lo desconocido. La nuera cerró los ojos por un momento, respirando hondo, como si se estuviera preparando para una batalla. Lanzó un vistazo furtivo a la ventana, asegurándose de que nadie los escuchara. Se trata de Alejandro, tu hijo, respondió, su voz entrecortada. Los mensajes dicen que él no es quien dice ser. Las palabras resonaron como una campana en su interior, y don José sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Alejandro, su querido hijo, siempre había sido su orgullo. Pero aquí estaba, en un rincón oscurecido de su hogar, su nuera revelando posibles verdades que le romperían el corazón. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa, el miedo rasgando su pecho. En ese momento, su mente trató de escapar a recuerdos de risas familiares, cumpleaños y momentos sencillos. Todo tan puro, tan real. ¿Podría ser que esos momentos estuvieran manchados por una falsedad profunda?
Siempre supe que algo no estaba bien, confesó Lucía, la angustia podía sentirla a través de su tono. Estos mensajes cada uno es más inquietante que el anterior. Hablan de un pasado que nunca me reveló. Recuerdos de sombras y decisiones que cambiaron el rumbo de nuestras vidas. No puedo seguir con esto sola, abuelo. Debemos destaparlo. Don José se dejó caer en una silla, abrumado. La imagen de Alejandro, jugando en el jardín de su infancia, se fusionó con el retrato de un desconocido que ahora parecía ocupar ese mismo espacio. Tenía que saber. Tenía que enfrentar lo que fuera que se escondía detrás de esa cortina de secretos. ¿Qué dicen esos mensajes?, exigió, su voz adquiriendo un tono de urgencia. Lucía excavó en su bolso y sacó su teléfono, sus manos temblando mientras buscaba algo en la pantalla. Finalmente, le pasó el dispositivo a don José. Al leer el mensaje, sus ojos recorrieron las palabras, cada una golpeando su alma con una verdad aterradora. Es un camino peligroso, don José, advirtió Lucía, la preocupación dominando su expresión. Las personas que mandan estos mensajes parecen saber cosas que ni siquiera yo puedo imaginar. No sé si Alejandro está implicado, pero tengo miedo de que se convierta en blanco de aquellos que buscan la verdad. Estallaron diversos pensamientos en la cabeza de don José. El núcleo de su familia, la imagen de su hijo, la integridad de su hogar, todo amenazado por un pasado que había logrado mantenerse escondido. De repente, un timbrazo resonó desde la puerta principal. Lucía y don José intercambiaron miradas, el miedo se agazapó en sus corazones. ¿Quién será?, preguntó, parpadeando con ansiedad. No lo sé, respondió ella, terror reflejado en sus ojos. Nadie más debe saber de esto, abuelo. Don José sintió su pecho oprimiéndose mientras se acercaba a la puerta. Esa llamada podría significar la revelación de más secretos, o quizás, la llegada de una amenaza. Cuando abrió, el corazón le latió desbocado. Allí estaba una figura oscura, enmarcada por la luz del atardecer, con un atisbo de familiaridad en su andar. Puede ser, murmuró sin darse cuenta. La identidad de la figura lo dejó congelado, temiendo lo que esa presencia podría desatar. ¿Alejandro? La atmósfera se volvió fría, y mientras la figura se acercaba, una verdad que podría cambiarlo todo se lanzó hacia ellos como un relámpago a través de la tormenta. Don José se quedó paralizado, sus ojos tratando de procesar la imagen ante él. Alejandro, con la mirada ausente, parecía un espejo de menuda desesperación. Había crecido, se había convertido en un hombre, pero algo en su expresión lo hacía sentir como si la luz que siempre irradiaba se hubiera apagado. Papá, murmuró Alejandro, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y miedo. ¿Puedo entrar? Sin pensarlo, don José dio un paso atrás, apenas consciente de que había abierto la puerta a más que solo su hijo. Lucía se quedó a un lado, el pánico luciendo en sus ojos, como si presentía que ese reencuentro traía consigo las sombras que habían acechado su hogar. ¿Qué haces aquí?, preguntó don José, la voz temblando. Las palabras se sentían como cuchillos en su garganta. Vine a hablar con ustedes, contestó Alejandro, su tono era grave, casi como si tuviera que cargar con el peso de confesar un crimen. He estado recibiendo mensajes también. No puedo quedarme callado más tiempo. Lucía, tensionada, cruzó los brazos. ¿Mensajes? ¿De qué hablas, Alejandro? Él miró a su madre, buscando respuestas en su rostro, y eso avivó más preguntas. Pronto todo se transformaría en un torrente de revelaciones que pondría en la cuerda floja los vínculos familiares. Hace algunas semanas, alguien se acercó a mí. Sabían de nuestra familia, de nuestros secretos. Alejandro hizo una pausa, el sudor goteando de su frente. Me advirtieron que lo que creía saber sobre mí era solo una parte de una historia mucho más oscura. La habitación se volvió un escenario de tensiones y temores. Los recuerdos felices de la infancia de Alejandro se desvanecieron entre la niebla del misterio. La mente de don José giró en torno a la idea de que su hijo, ese niño que en su mente nunca crecería, estaba inmerso en un mundo que jamás imaginó. ¿Qué quieres decir con un mundo oscuro?, inquirió Lucía, su voz elevada. El pánico comenzaba a transformarse en rabia, cada palabra salía como si estuviera desgarrándose de su interior. Alejandro tomó aire. Yo no soy quien ustedes piensan que soy. Fui adoptado cuando era un bebé, y hay más sobre mis orígenes, sobre la familia que dejé atrás. Alguien está buscando respuestas y cree que yo las tengo. El estómago de don José se convirtió en un nudo. ¿Adoptado? ¿Cómo puedes estar seguro?
Se lo dijeron mis padres adoptivos, contestó Alejandro, su voz temblorosa. Y me dieron un nombre diferente. Mi verdadero nombre es Gabriel. El silencio era tan pesado que parecía un grito en la oscuridad. Don José soltó una risa nerviosa, como si hubiera escuchado algo risible en vez de la tragedia que se cernía sobre él. Gabriel, esa no era solo una verdad amarga, era un terreno peligroso. Esto es imposible, soltó. Te he criado desde niño. Eres mi hijo, Alejandro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque yo no lo sabía hasta ahora, contestó Alejandro, apretando los dientes, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con caer. Siempre supe que había algo, pero como muchas cosas en esta familia, quedó enterrado. La tensión se palpaba en el aire, como si la casa entera estuviese tensada, esperando el estallido que podría seguir. Don José sintió que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que había construido, el hogar que había forjado, las memorias de su familia, ahora parecían nada más que sombras tambaleantes. Lucía, incapaz de contener su ira, señaló a su marido. ¿Y ahora, qué hacemos? Cuando esto salga a la luz, nuestras vidas nunca serán las mismas. Alejandro, tienes que contarnos todo, cada detalle. El rostro de Alejandro se oscureció ante la propuesta. No sé si eso es seguro. Hay personas que no quieren que esto se sepa. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de don José. ¿Quiénes son? ¿Qué pueden hacer? Ya lo han hecho. Deberíamos salir de aquí, antes de que ellos vengan. Sin pensarlo, el aire se volvió más denso. ¿Acaso estaban en la mira de aquellos que mantenían secretos más grandes? Don José sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta se cerró de golpe, resonando como el eco de un aviso ominoso. Los tres se miraron, asfixiados por la inminente revelación de una tormenta que se arremolinaba en el horizonte. Una decisión debía tomarse. Abuelo, la voz de Lucía resonó con fuerza. ¿Puedes confiar en nosotros para enfrentar esto? Porque el reloj está corriendo y la verdad no esperará. Pero antes de que don José pudiera responder, un estruendo sonó en la ventana, como un grito apagado, haciéndolo saltar. En el cristal, unas sombras danzaban, revelando siluetas acechantes en la penumbra. Demasiado tarde, murmuró Alejandro con voz quebradísima. Ellos ya vienen, la puerta no era el único punto de entrada al caos que ahora los acechaba. La verdad, parecía, estaba a punto de atravesar más que solo una ventana. La vibración del cristal quebrándose bajo un impacto violento resonó como un eco de la verdad que amenazaba con arrastrarlos a una oscuridad de la que no podrían escapar. Don José, aún paralizado, vio como una sombra se materializaba del otro lado de la ventana. El pánico creció en su interior, una mezcla de terror y protección. Alejandro, detrás de mí, gritó Lucía, empujando a su hijo hacia un rincón de la habitación. Ella se situó entre él y la ventana, dispuesta a hacer frente a lo desconocido. El susurro de sus propios pensamientos se volvía un grito, una súplica, mientras observaban el movimiento en la oscuridad. El brillo de una linterna atravesó la ventana, proyectando siluetas inquietantes que se desplazaban rápidamente por el exterior. ¿Quiénes son?, preguntó don José, su voz apenas un hilo. ¿Qué quieren de nosotros? No lo sé, pero lo que importa es que ahora estamos en peligro, respondió Alejandro, su voz inundada de desesperación. Debemos encontrar un lugar más seguro. Lucía tomó aire para calmarse, tratando de pensar con claridad. Si esto está relacionado con tus orígenes, Alejandro, tal vez ellos lo sepan. Tal vez hay algo más que debemos descubrir, algo que está escondido. No podemos quedarnos aquí hablando de verdades ocultas, chilló don José, llevando su mano a la frente como si pudiera espantar el dolor que lo invadía. ¿Cómo podemos saber qué quieren? Ellos parecen saberlo todo sobre nosotros. En ese momento, un golpe seco retumbó en la puerta de atrás. La madera crujió bajo la presión, como si una fuerza sobrenatural buscara abrirse camino. Ya no hay tiempo, murmuró Alejandro, su rostro pálido por el miedo. Necesitamos salir. Ahora. Lucía se acercó a una pequeña ventana lateral que daba al patio. Con manos temblorosas, la abrió de par en par. Está oscuro, y no sé qué hay afuera, pero no podemos esperar a que entren. Salgamos por aquí. Don José observó mientras sus dos seres queridos se apresuraban hacia la salida. Una parte de él se resistía,
todavía atado a la esperanza de que todo esto no fuera más que un mal sueño. Pero el eco de la puerta golpeando nuevamente le recordó que la realidad era mucho más aterradora. Mientras se deslizaban por la ventana, el aire fresco golpeó sus rostros, casi abrazándolos, pero no había tiempo para reflexionar. Las sombras que se cernían en las cercanías parecían ganar forma, aproximándose con cada instante. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Lucía, su instinto maternal despertando ante el peligro inminente. Una cabaña en el viejo bosque, donde se quedaba mi abuelo, respondió Alejandro, su voz ahora más firme. Él siempre guardó secretos. Tal vez allí encontremos respuestas. El trío tomó un camino serpenteante, debilitado por el miedo, pero impulsado por la necesidad de descubrir la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Al avanzar, unos pasos resonantes detrás de ellos hicieron que sus corazones se detuvieran. El eco de una voz masculina retumbó en la oscuridad. Gabriel. Necesitamos hablar, se detuvieron en seco. La voz les resultaba familiar, pero el modo en que pronunciaba el nombre de Alejandro como Gabriel les heló la sangre. ¿Quién es?, preguntó Lucía, su instinto defensivo resurgiendo. Por favor, no corran, continuó la voz, fundiéndose con el murmullo de la brisa nocturna. No somos sus enemigos. Todo lo contrario, don José miró a su familia, y una mezcla de esperanza y terror bailó en su interior. Debían decidir entre seguir corriendo o enfrentar a aquellos que parecían conocer más de lo que ellos estaban dispuestos a aceptar. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, don José sabía que la verdad detrás de los secretos familiares estaba a punto de revelarse de formas inimaginables. Mientras la oscuridad los envolvía, y las sombras se acercaban más que nunca, la familia se enfrentó a lo que podría ser su mayor decisión. Alguien estaba a punto de abrir la puerta a un nuevo capítulo, uno que podría cambiarlo todo. ¿Estás listo para descubrir quién eres? ¿Realmente, Gabriel?, preguntó la voz, entrelazándose con el viento, dejando la pregunta suspendida en el aire, intranquila y definitiva. Las palabras flotaron en el aire como un eco sombrío, arrastrando consigo el peso de una revelación dolorosa. Alejandro, o Gabriel, sintió que el calor de la sangre abandonaba su rostro. Un torrente de preguntas lo envolvió. ¿Quién era realmente? Esto no tiene sentido, murmuró Lucía, un escalofrío recorriendo su cuerpo. Esa voz, con su misterioso conocimiento, susurraba secretos enterrados en lo más profundo de su familia. ¿Por qué me llamas Gabriel?, preguntó Alejandro, su voz resonando con incredulidad ante la insistencia de la sombra. Porque ese es tu nombre aún no reclamado, contestó la voz, clara pero distante. Tu verdadera identidad se encuentra en la historia que se ha tejido alrededor de ti. Ven, seguir huyendo no te llevará a la verdad. Don José se debatía entre el deseo de proteger a su familia y la curiosidad que lo empujaba a querer saber más. No. No podemos quedarnos aquí. Podrían ser un peligro, dijo, el tono firme pero temblándole la voz. Ellos están aquí para ayudarte, José, intervino la voz, ahora más cercana. Tu pasado, el de tu familia, está ligado a antiguas promesas y traiciones. Debes saberlo. Un silencio pesado se cernió sobre ellos. En ese instante, la realidad del peligro que enfrentaban y el misterio de los secretos familiares chocaron de una manera abrumadora. Alejandro sintió la mano de su madre aferrada a su brazo. Debemos decidir. Si nos quedamos, podemos descubrir respuestas. Si huimos, seguiremos siendo prisioneros de nuestras dudas, dijo, su voz tensa. La voz en la oscuridad dio un paso adelante, y los destellos de la linterna iluminaron un rostro conocido. Era una figura que Alejandro había visto en viejas fotografías, su abuelo. Pero esta vez, su mirada estaba teñida de gravedad. Gabriel, no hay tiempo que perder. Te he protegido desde lejos, pero los enemigos de tu linaje están más cerca de lo que imaginas. Ven con nosotros. Te mostraré la verdad. La revelación los dejó atónitos. Don José apretó los dientes, enfrentando al hombre que estaba a medio camino entre su historia y una sombra amenazante. No. No tenemos que confiar en un espectro del pasado. Eres un extraño para nosotros. No soy un extraño, José. Eres tú quien no ha querido ver, replicó el abuelo, con un tono que rebosaba de sabiduría pero también de desafío. ¿De qué se trata esto? No entiendo. Alejandro gritó, su angustia convirtiéndose en desesperación. Las sombras alrededor parecieron moverse más rápidamente, un recordatorio del tiempo que se escapaba. Tu historia, Gabriel,
es más que una simple narrativa familiar. Es una batalla entre el bien y el mal, un legado que no puedes ignorar. Tienes habilidades que aún no has despertado, y solo juntos podremos enfrentarlos, dijo su abuelo, su mirada ardiente. La situación amenazaba con desbordarse, y cuando las primeras luces del alba empezaron a asomar en el horizonte, el verdadero peligro aún rondaba en la penumbra. Lucía tomó una decisión. Si vamos a descubrir tu verdad, lo haremos como familia, declaró con firmeza, rompiendo las cadenas del miedo. ¿Qué tan lejos crees que debes llegar para enfrentarte a eso? ¿Cuántas verdades más te ocultaron? La voz misteriosa parecía jugar con la intriga, mientras las sombras, ahora más claras que nunca, empezaron a tomar forma. Antes de que pudieran reaccionar, un estruendo resonó de nuevo, esta vez más potente, sacudiendo el suelo a su alrededor. Las piedras comenzaron a desprenderse del viejo cobertizo en el que se habían refugiado, y el viento trajo un aviso inquietante. Descubrirás quién eres, Gabriel, pero también lo que el destino ha preparado para ti, murmuró el abuelo mientras empezaba a alejarse. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire, y las sombras comenzaron a moverse con rapidez, como si estuvieran tomando vida propia. Era un grito familiar, uno que resonó en el corazón de Alejandro. «Mamá», clamó, mientras una figura se alzaba detrás de los árboles, justo en el borde del bosque. El mundo se detuvo por un instante, la decisión se planteaba aún más urgente: seguir, enfrentarse a lo desconocido, o volver a ser parte de un ciclo de secretos que podría terminar con ellos. ¿Qué verdad sería la siguiente? El grito resonó como un trueno en el silencio de la madrugada, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. «Mamá». El eco de su voz se desvaneció, pero en su estómago creció un nudo de angustia. Las sombras ahora parecían moverse, curvándose y girando con una vida propia. La figura al borde del bosque se mantuvo en la penumbra, como una aparición etérea entre los árboles. «No vayas», gritó Lucía, su voz temblando entre el miedo y la necesidad de proteger a su hijo. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro, impulsado por una mezcla de amor y terror, dio un paso hacia la figura sombría, el rostro enmarañado en la bruma del amanecer. «¿Quién eres? Contéstame». La desesperación agolpaba su garganta, los ojos ardían con la súplica de encontrar respuestas entre las ramas. Pero la figura permaneció callada, y en lugar de responder, dejó escapar un leve susurro, como si el viento llevara sus palabras. La tensión se palpaba en el aire. Don José se interpuso entre su hijo y la sombra, su rostro crispado por la preocupación. «No sabemos quién es. Puede ser una trampa». «No puedo dejarla», contraatacó Alejandro, el pecho apretado en una mezcla de valentía e inmensa frustración. «Es mi madre. Es ella, lo sé». En ese instante, la figura dio un paso adelante. La luz del amanecer alcanzó su rostro, y Alejandro se quedó congelado al reconocerla, su madre, Ana, que había estado ausente durante tanto tiempo. «Gabriel», dijo, la voz temblorosa y llena de una tristeza infinita. «He vuelto para salvarte. El pasado siempre nos encuentra, y esta vez he venido a revelarte la verdad que hemos ocultado». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor y el grito pasó de su garganta a sus ojos, ya no solo por lo maravilloso de ver a su madre, sino por lo que su regreso presagiaba. Confusión y desconfianza daban vueltas en su cabeza como un torbellino. «¿Por qué te fuiste?» «¿Por qué ahora?», cuestionó, su voz quebrada. «No podía quedarme, era demasiado peligroso». «Ellos estaban detrás de mí, de nosotros», respondió Ana, haciendo una pausa como si descubriera que cada palabra se trababa en su garganta. Se volvió hacia el abuelo, su mirada penetrante. «Y tú, siempre has sabido más de lo que dejaste ver». Don José, que había estado reteniendo su rabia, estalló. «No puedes hablar así. No sabes el sacrificio que hemos hecho para mantenernos a salvo. Tu ausencia fue una carga que llevamos por años». Las palabras atravesaron el aire como cuchillos. Alejandro se sentía atrapado entre los recuerdos de su madre y la figura del hombre que había intentado ser un padre. Sus brazos estaban tensos, y su mente luchaba por visualizar la verdad en medio de la tormenta emocional. «Gabriel, o Alejandro, como desees llamarte. La oscuridad que ha acechado a nuestra familia ha despertado. Tu nacimiento no fue una simple coincidencia. Estás destinado a jugar un papel crucial en la lucha que se avecina», dijo Ana, acercándose aún más. Su tono ahora era firme, como si cada palabra tuviera la fuerza de 1000 tempestades. «No puedo.
No sé de qué hablas. Alejandro gritó, el miedo apoderándose de él. La confusión lo envolvía como una niebla, y cada parte de su ser gritaba por respuestas. En ese momento, un súbito silencio reinó en el aire. Las sombras se agitaron y la figura de su abuelo se disipó, desvaneciéndose en la bruma. El estruendo del cobertizo se repetía en sus oídos, el eco de sus advertencias resonando contra su resistencia. No puedes ignorar esto, hijo. Hay secretos que están por revelarse y seres que han estado observándote, le dijo Ana, su voz ahora baja y temblorosa, como si cada palabra pesara más que una montaña. No todo es lo que parece. Hay quienes desean que te mantengas en la ignorancia, pero tú tienes que decidir, ¿te atreverás a escuchar la verdad? Justo cuando Alejandro se disponía a responder, un estruendo ensordecedor retumbó nuevamente, esta vez más cercano. Las ramas crujieron y un grupo de sombras emergió del bosque, y la frialdad del miedo se apoderó de él. «Aléjate de ellos», gritó. Lucía, pero era demasiado tarde, un nuevo peligro se cernía sobre ellos, listo para desatarse. Alejandro, con el pálpito agitado, se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar la suerte de todos. Sin embargo, una idea le atravesó la mente, rosa de un destino oscuro que lo observaba en la distancia. ¿Podrían realmente confiar en su madre? ¿Qué peligros acechaban en el futuro si decidía profundizar en ese oscuro legado? El tiempo se paró mientras su familia lo observaba, el aire cargado de incertidumbre. Las sombras empezaban a acercarse, y la pregunta seguía danzando en su mente, ¿estaba preparado para enfrentarse a su verdad? Las sombras avanzaron como un ejército silencioso, formando un círculo alrededor de Alejandro y su familia. La inquietud creció en su pecho, cada latido resonando con la misma fuerza que los ruidos lejanos del bosque. Una profunda oscuridad se cernía sobre su mente, llena de imágenes inquietantes, su madre, los murmullos de su abuelo, y las advertencias que flotaban en el aire como fantasmas en pena. ¿Qué quieren?, gritó Alejandro, aunque en su interior sabía que la respuesta no sería sencilla. Las sombras se detuvieron, como si se tomaran un momento para evaluar la situación. Luego, un susurro emergió de entre ellas, un eco que reverberaba entre los árboles. El legado debe ser reclamado. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y su corazón se aceleró. Era como si aquel mensaje estuviera hecho de un material que solo él podía entender. La voz sonaba familiar, pero la tensión en el aire distorsionaba todo lo que conocía. ¿Cómo saben de mí?, preguntó, aunque la respuesta ya pesaba sobre sus hombros. Ana se adentró más hacia él, la determinación brillando en sus ojos. Son aquellos que nos han perseguido, los que buscan controlarnos. Debes prepararte, hijo. El tiempo se agota. La figura oscura más cercana dio un paso, su rostro se dejaba entrever, y Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una mujer, con rasgos que le recordaban a alguien, pero no podía identificarla del todo. Tú eres el elegido, proclamó con una voz serpenteante. Tu sangre lleva el poder de destruir lo que amenaza nuestro mundo. No soy ningún elegido. No quiero ser parte de nada de esto, protestó, incapaz de manejar la tensión que crecía en su interior. A su alrededor, Lucía y don José se miraban, llenos de terror y asombro. Escúchame, Gabriel, insistió Ana, acercándose aún más a él. No puedes ignorar tu linaje. Estás conectado con un pasado que no puedes controlar. Pero tienes la oportunidad de romper el ciclo, o dejar que te devoren. ¿Devorarme? Eso suena a locura. Alejandro gritó, su voz rompiéndose con la presión del miedo. Solo quiero entender. Quiero saber qué está pasando. De repente, un estruendo sacudió el suelo, como si la tierra misma estuviera advirtiéndoles. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que la inestabilidad de la situación podía hacer que todo se fuera al traste en un instante. Las sombras comenzaron a moverse una vez más, palpándose entre sí, susurrando en un idioma que nunca había escuchado. No tienes tiempo. Ellos vienen. Ya no puedes esconderte, volvió a decir la mujer oscura, su voz ahora más fuerte, traspasándola con un aura de urgencia. Tú y tu madre deben unir fuerzas para enfrentar lo que está por llegar. La oscuridad no perdona. Sin saber qué respuesta dar, Alejandro sintió como el pánico se apoderaba de él. Su mente se agitaba, cada pensamiento un mar de dudas y temores. No podía permitir que el ciclo de sufrimiento continuara, pero, ¿cómo podía desatarse de él? Las sombras se volvieron más inquietas, como olas que arremetían contra la orilla. Lejos, se oía el eco de pasos firmes que se acercaban,
un sonido que crecía en intensidad. En su corazón, un nuevo sentimiento surgió, la sensación de que el momento que había temido durante tanto tiempo estaba a punto de materializarse. «Ve y busca la verdad», exclamó Ana, justo cuando la primera de las sombras alcanzó su lugar en la realidad, con una mirada aterradora, con el tiempo marchando en su contra. Alejandro, con el aliento atrapado en su garganta, hizo una elección que lo marcaría para siempre, dar el primer paso hacia lo desconocido. Pero en el fondo, una pregunta persistía como una tormenta: ¿sería su madre quien realmente quería salvarlo o el preludio de una tragedia aún más grande? Al girar para enfrentarse a las sombras, el aire se tornó denso. El desafío que le aguardaba ya no sería solo el resultado de su decisión, sino un camino envuelto en oscuros secretos de su familia que resonaba con una resonancia ominosa en el aire. Y mientras se preparaba para lo que vendría, una voz en su interior le susurraba la verdad que llevaba tanto tiempo buscando. ¿Estaba dispuesto a soportar el precio que eso implicaría? Las sombras se abalanzaron sobre Alejandro con una velocidad que quitó el aliento. La mujer oscura, aunque parcialmente oculta, parecía acercarse como un espectro familiar. La angustia se apoderó de él, llenando su pecho con un temor casi palpable. Las palabras aún resonaban en su mente. El elegido, con un movimiento frenético, trató de despejar la confusión. ¿Qué legado? ¿Qué quieren de mí?, cuestionó, intentando hacer eco de su voz entre las amenazas en su mente. Las sombras no respondieron. En su lugar, el bosque a su alrededor comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma estuviera rindiéndose ante la presión de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Ana, temblando, se aferró a su mano. «Debemos irnos. Ahora». Pero antes de que pudieran dar un paso, un grito desgarrador rompió el silencio, resonando como un eco de otra época. Un crujido en el aire heló su sangre, y de repente, una nueva figura emergió, tan oscura como las demás, pero con un aura de poder que la sobresalía. «Carlota», exclamó la mujer sombría, y al pronunciar su nombre, una energía intensa se desató, haciendo que los árboles temblaran como si fueran a caer. Era su abuela, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. «Alejandro, puedes hacerlo. Todo depende de ti». Las sombras se retorcieron y susurraron, una cacofonía de voces en un dialecto desconocido que le provocó un escalofrío. La abuela Carlota continuó: «Viene con la tormenta, el que busca todo lo que crees perdido. Tu madre ha hecho sacrificios. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que has ignorado durante tanto tiempo?» Su corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y rabia. «No puedo ser el único. No puedo ser el elegido para nada», gritó, sintiendo que sus palabras se perdían en el aire cargado de angustia. El murmullo oscuro aumentó, como un oleaje que se prepara para romper. «Es tu linaje, Alejandro», dijo Ana, su voz temblando. «¿Acaso no sientes el peso de la historia que llevas? Debes enfrentarlo, no solo por ti, sino por todos nosotros». El instante se hizo eterno. Las sombras comenzaron a unirse, formando una figura casi humana, un rostro familiar que parecía desplomarse del cielo. Era su padre. Su expresión era una mezcla de tristeza y orgullo. «No tengas miedo, hijo. No estás solo en esto. Estamos contigo». El nudo en su pecho se hizo más fuerte. La lucha interna comenzó a tornarse externa, como si el choque de emociones entre Alejandro y las sombras produjera una energía palpable. Él no quería ser un héroe, no quería cargar con el peso de un pasado que no había elegido. Pero la fuerza de sus ancestros lo atraía hacia el camino que sabía que debía recorrer. Justo cuando se sintió a punto de ceder al abismo de la desesperación, un brillo de luz surgió en el corazón de la oscuridad. Una chispa de esperanza, una señal de que podía haber algo más allá de este horror. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando, sintiendo por primera vez una rendición que no se sentía como derrota. «Reclama tu legado, o este ciclo se repetirá», replicó la mujer sombría, sus palabras resonando poderosamente en el aire. La tensión aumentó hasta un punto de ruptura y, mientras la oferta se desplazaba en su mente, una sombra más se deslizó, esta vez acercándose a él con una intencionalidad clara. ¿Acaso realmente estaba dispuesto a perderlo todo por su verdad? El instante se encapsuló en un grito de tormenta. El cielo retumbó, y las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando atrás un misterio aún más profundo. Con cada latido, su decisión se hacía más inminente, un camino a seguir, uno que desataría las cadenas que lo mantenían cautivo. A medida que la figura se desvanecía completamente, Alejandro sintió un giro en su estómago. El momento de la verdad había llegado, y aún había tanto que descubrir.
Se encontraba frente a un abismo, un desafío que lo empujaba más allá de los límites del entendimiento. El legado le aguardaba, pero, ¿a qué costo? Sin poder volver atrás, dio el primer paso hacia él. Misterio abrumador que se desplegaba ante él, llevándolo al umbral de un destino que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de todos los que conocía. Las sombras se disiparon, pero el eco de su presencia persistía, como un murmullo lejanamente angustioso que aún vibraba en el aire. Alejandro dio un paso adelante, su corazón tamborileando en su pecho. Ana le miró con ojos desbordantes de preocupación, como si su propia fuerza se desvaneciera a medida que la tensión crecía entre ellos. Debemos movernos, insistió ella, su voz apenas un susurro. Pero él se sintió atrapado en el instante, el paso hacia el futuro inminente sosteniéndose por un hilo tenuemente tenso. La imagen de su abuela Carlota siguió acechando en su mente. ¿Qué significaba realmente su legado? La pregunta se transformó en un grito desesperado mientras el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Los árboles, algunos aún acunando la sombra de la tormenta, se bamboleaban como si intentaran advertirle sobre lo que estaba por venir. No puedo solo correr sin entender, Ana, su voz se cortó, y un temblor atravesó su cuerpo. Hay algo más profundo que esto. Trató de concentrarse en cualquier luz, chispas de claridad entre la bruma que envolvía sus pensamientos. Entonces, como si la tierra misma lo oyera, un temblor sacudió el suelo. Una grieta comenzó a abrirse a su izquierda, como si el pasado y el presente se estuvieran encontrando, revelando vislumbres de momentos que no había vivido. Alejandro. Cuidado, gritó Ana, pero ya era tarde. La tierra se desmoronó bajo sus pies, y él se encontró cayendo, arrastrado por la fuerza de un abismo oscuro. La caída fue interminable, y cuando finalmente aterrizó, lo hizo en un lugar diferente, una dimensión paralela donde el dolor y la confusión se manifestaban en formas que nunca habría imaginado. Era un espacio desolador, lleno de ecos de sus recuerdos. Allí estaban las risas de su madre, las palmaditas en la espalda de su padre, momentos de calidez que contrastaban drásticamente con el frío que lo envolvía ahora. En el horizonte, vislumbró figuras familiares, pero no eran como las recordaba. Sus rostros estaban distorsionados, envueltos en sombras, gritando su nombre con voces entrecortadas. Alejandro, ven. La voz resonó, atrayéndolo, pero no era un llamado amigable. Era un lamento, una súplica, algo que lo empujaba hacia la oscuridad. Con cada paso que daba, sentía el peso de su legado, la historia de su familia que lo llamaba a reclamar lo que le pertenecía. Al acercarse a esas figuras, un sentimiento de reconocimiento invadió su ser, con cada rostro transformándose en el reflejo de sus miedos y anhelos. Debo entender, se dijo a sí mismo, decididamente. Con una respiración profunda, avanzó, enfrentándose a las sombras que lo rodeaban. Pero antes de que pudiera tocar a aquellos que representaban su pasado, una sombra más oscura se cernió sobre él. La figura de la mujer oscura apareció, la misma que lo había asaltado antes. No puedes simplemente entrar y salir. Hay un precio que pagar, dijo, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. ¿Qué precio? Replicó Alejandro, su voz resonando con desafío. El temor creció en su pecho, pero la rabia también comenzó a brotar. ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que quieren de mí? Solo lo que te pertenece, respondió la mujer, y sus palabras eran un eco de una verdad terrible. La historia está a punto de repetirse, y tú, hijo de la tormenta, debes decidir si permitirás que tus ancestros continúen sufriendo o si lucharás por el futuro. Con el corazón a punto de estallar, Alejandro enfrentó la oscuridad en toda su extensión. El legado que había temido podría ser su salvación, pero requería más de lo que estaba dispuesto a dar. Las figuras entre las sombras parecían tensarse, y el aire se volvió denso. No puedo hacer esto solo, dijo Alejandro, sus palabras saliéndose de su control, cargadas de un significado que ya no podía ignorar. Las posibles traiciones del pasado acechaban en cada rincón, cada decisión multiplicándose con consecuencias desconocidas. Tus aliados están más cerca de lo que crees, murmuró la mujer, y cuando Alejandro intentó preguntar más, el paisaje a su alrededor comenzó a vibrar nuevamente, como si algo fuera a desatarse. Una tormenta se fraguaba en su interior y, antes de poder asimilar lo que ocurría, se sintió siendo arrastrado de vuelta. La grieta del abismo se cerraba, y con un impulso desesperado, Alejandro gritó, «Espera. Necesito saber más». La oscuridad se expandió y, al perder el conocimiento, la pregunta reverberó en su mente. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar la verdad oculta tras su legado?
y así, la tormenta de su destino comenzó a desatarse, lleno de promesas y del peso de su herencia. La realidad lo aguardaba, y con ella, cada respuesta desencadenaría una serie de revelaciones que cambiarían todo lo que conocía y lo que jamás había imaginado. La mañana despuntó con un cielo despejado. Don José, Lucía y Alejandro se encontraban en el bosque, abrazados en un círculo, como si fueran un solo corazón latiendo con fuerza. La revelación de la verdad había sido dolorosa, desgarradora, pero también liberadora. La luz del sol apareció sobre sus rostros, disolviendo las sombras de la noche anterior y trayendo consigo una nueva esperanza. «Estamos juntos en esto», dijo don José, tomando las manos de su nuera y su hijo. «Hemos enfrentado secretos y temor, pero hoy es el día en que reclamamos nuestra historia». Alejandro, con lágrimas en los ojos, miró a su abuelo y luego a Lucía. «No tengo todas las respuestas. Pero si mi madre y mi abuelo están a mi lado, sé que juntos podemos enfrentar lo que venga». Había una nueva claridad en su voz. Tal vez los miedos que antes lo habían asediado ahora podían ser transformados en fuerza. La figura de Ana, su madre, se acercó con una sonrisa que, aunque cargada de tristeza, también iluminaba su rostro. «Lo que hicimos, lo hice por amor. Quería protegerte. Nunca quise que vivieras con el miedo que atormentó a nuestra familia». Sus ojos brillaban. «Saber de dónde vienes no tiene por qué ser un peso. Es un don que puedes usar para cambiar tu futuro». Un renovado espíritu llenó el grupo. Alejandro respiró hondo y decidió que no dejaría que otros decidieran su destino. «Vamos a arreglar esto. A nuestro modo». Así, los tres comenzaron a caminar hacia un nuevo futuro, un futuro donde las verdades se enfrentarían, y los secretos que habían atormentado a su familia durante años finalmente se reconciliarían. Pero no todo fue tan simple. A medida que se adentraban en el bosque, sintieron la presencia de aquellos que deseaban mantener enterrado el pasado. Un murmullo en el aire, sombras que danzaban entre los árboles, y la sensación de ser observados. «Nos sigue», murmuró Lucía, apretando el brazo de Alejandro. «No podemos permitir que nos atrapen de nuevo. Deberíamos estar siempre alertas». Don José la miró con determinación. «No temeremos más. Nos enfrentaremos a quienes nos persiguen, y lucharemos por nuestros derechos, por nuestra historia». La tristeza de la noche anterior desapareció lentamente, y en su lugar surgía un fuego inquebrantable en sus corazones. Era casi como si el bosque mismo lo supiese, como si la naturaleza los respaldara. De repente, un grito desgarrador rompió el aire tranquilo. Un hombre emergió entre los árboles, con una mirada amenazante y un aire de autoridad. «Gabriel», exclamó, como si un rayo de represión cortara el ambiente. «Tienes mucho que aprender. Tu legado no está solo en tus manos». Los tres se colocaron en una posición defensiva, listos para protegerse unos a otros. «Aléjate», bramó Alejandro, el coraje surgiendo a flor de piel. «No tienes poder aquí». «¿De verdad lo crees?». El desconocido rió con desdén, retrocediendo un paso. «La sombra de tu sangre es profunda. No puedes escapar de quién eres, Gabriel». Fue entonces cuando Alejandro sintió la energía frágil que vibraba a su alrededor. Recordó las visiones, los ecos de su familia, el legado que llevaba consigo. «No me llamo Gabriel. Soy Alejandro. Y no tengo miedo de lo que vengan a traernos». Las palabras reverberaron con una fuerza inesperada. Y en el silencio que siguió, el aire se volvió pesado, casi mágico. Los árboles parecían deliberar a su alrededor, y las sombras comenzaron a retirarse lentamente. «Has despertado a la fuerza», murmuró el hombre, sus ojos entrecerrados, comenzando a retroceder. «Pero esto no ha terminado. Vendremos por ti». Y con esas palabras, se desvaneció, como un susurro en el viento. Cuando la calma regresó, Lucía abrazó a Alejandro. «¿Lo viste? Hemos cambiado. Esta vez no huimos». Don José sonrió, sintiendo una renovada esperanza en su pecho. «Ahora sabemos la verdad, y estamos juntos, como familia. Eso es lo que realmente importa». «¿Qué sigue ahora?», preguntó Alejandro, con una mezcla de anticipación y temor. «Ahora», respondió Ana, tomando su mano firmemente, «nos prepararemos. Sabremos cómo utilizar este conocimiento. No me fui solo para esconderme, sino para encontrar un camino hacia la verdad. Somos más fuertes de lo que imaginamos».
mientras se alejaban por el camino del bosque, una sensación de libertad llenó sus corazones. El pasado ya no les ataba. Aunque el futuro era incierto, tenían algo que la oscuridad jamás podría arrebatarles, la unidad y el poder de su legado, y así, el resplandor del nuevo amanecer iluminó sus rostros, una nueva vida floreciendo entre sombras y verdades. El camino por delante sería desafiante, pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir. Gracias por seguir con nosotros en esta inquietante historia. Si te ha gustado, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.